El sol se estaba derritiendo sobre el horizonte del Pacífico, tiñendo el cielo de un color que solo existe en los sueños o en las postales retocadas, una mezcla violenta de naranja quemado y púrpura. Yo estaba sentada en la terraza de mi villa alquilada en Maui, con los pies descalzos apoyados en la barandilla de madera teca, sintiendo como la brisa salada me enredaba el cabello. En mi mano derecha, un Mai Tai sudaba condensación fría contra mi palma, en la izquierda, nada. Absolutamente nada. Y esa era la mejor parte. Por primera vez en mis 31 años de vida, no tenía un teléfono pegado a la oreja, ni planos arquitectónicos desplegados sobre una mesa de dibujo, ni la voz de mi padre, Rogelio Serrano, taladrándome el cráneo con sus sugerencias que en realidad eran órdenes disfrazadas. Había apagado las notificaciones de trabajo. Me había prometido a mí misma que esta semana sería sagrada. Solo yo, Paloma Serrano, y el vasto océano que no me pedía nada a cambio. Cerré los ojos e inhalé profundamente. Olía a flores de plumería y a protector solar de coco. Era el olor de la libertad, o al menos, de lo que yo imaginaba que era la libertad. En Seattle, mi vida era una carrera interminable en una rueda de hámster chapada en oro. Sí, era una arquitecta respetada. Sí, vivía en un ático con vistas al Space Needle. Pero nada de eso se sentía realmente mío. El apartamento estaba a mi nombre, pero mi madre, Mireya, había elegido las cortinas, los muebles, e incluso el color de las paredes. El gris perla es elegante, Paloma. No seas vulgar con esos colores brillantes que te gustan. El estudio donde trabajaba era propiedad de la corporación familiar. Incluso mi coche, un sedán alemán que odiaba por ser demasiado grande, fue un regalo de cumpleaños que venía con la condición de que llevara a los clientes de papá a cenar cuando él lo necesitara. Siempre había una condición. Con los Serrano, el amor nunca era gratis, siempre se pagaba con obediencia. Tomé un sorbo largo de mi bebida, dejando que el ron y la piña adormecieran esa pequeña voz de ansiedad que siempre vivía en mi estómago. Relájate, Paloma, me dije en voz alta. Estás a 3000 millas de distancia. No pueden alcanzarte aquí. Qué equivocada estaba. El universo tiene un sentido del humor muy retorcido, y a veces, la calma absoluta es solo el sonido del mar retrocediendo antes de que llegue el tsunami. Mi teléfono, que había dejado boca abajo sobre la mesa de cristal con la firme intención de ignorar, vibró. No fue una vibración normal, de esas cortas de un mensaje de WhatsApp. Fue una vibración larga, insistente, de correo electrónico prioritario. Luego otra. Y otra más. Dudé. Mi pulgar flotó sobre el aparato. No lo hagas, pensó mi cerebro reptiliano. Sigue mirando el atardecer. Pero el hábito de la obediencia es como una cicatriz antigua, pica cuando cambia el tiempo. Suspiré, dejé el trago en la mesa y le di la vuelta al teléfono. La pantalla se iluminó, brillante y ofensiva en la penumbra del atardecer. Notificación de Gmail. Remitente, Rogelio Serrano. Asunto, transferencia completada. Fruncí el ceño. ¿Transferencia? Papá nunca se ocupaba de las finanzas del día a día, para eso tenía contadores que temblaban cada vez que él entraba en la oficina. Además, él era un hombre de la vieja escuela, de los que prefieren firmar cheques con su pluma Montblanc y hacer que la gente vaya a su despacho para recibir la paga. Un correo electrónico directo de él, y con ese asunto tan aséptico, era extraño. Sentí un nudo en la garganta, ese viejo reflejo condicionado de cuando sacaba una mala nota en el colegio y tenía que llevar el boletín a casa. Pero ya no tenía 12 años. Tenía 31. Deslicé el dedo para desbloquear la pantalla. No sabía que con ese simple gesto, estaba deslizando el dedo sobre el detonador de una bomba que haría volar mi vida en pedazos. El correo no tenía saludo. Ni un hola hija, ni un cómo está Hawái. Solo un archivo adjunto en PDF y una línea de texto debajo que leí 3 veces porque mi cerebro se negaba a procesar la sintaxis. Decía, revisa tu cuenta. Ya está hecho. Y entonces, llegó la segunda notificación. Esta vez era de la aplicación de mi banco, el Banco Nacional. El icono verde parpadeó inocentemente.
Usted ha recibido una transferencia electrónica internacional. Mi corazón empezó a latir con fuerza, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. ¿Qué estaba pasando? ¿Era algún bono de la empresa? ¿Algún dividendo de las inversiones que papá siempre decía que gestionaba por mí para mi futuro? Abrí la aplicación bancaria. El Face ID tardó un segundo eterno en reconocerme, quizás porque mi cara ya estaba empezando a contorsionarse en una máscara de pánico. La rueda de carga giró. 1, 2, 3 segundos. Y entonces, los números aparecieron. No grité. En las películas, la gente grita cuando ve algo imposible. En la vida real, el cerebro simplemente se apaga. Se congela. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando, segura de que el sol del trópico me había provocado una alucinación o que la aplicación del banco tenía un error de coma decimal. Saldo actual, $55 millones americanos. 55 millones de dólares. Conté los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. 55 millones. El vaso de Mai Tai se resbaló de mis dedos. No recuerdo haberlo soltado, solo escuché el sonido del cristal rompiéndose contra las baldosas de la terraza y sentí el líquido frío y pegajoso salpicando mis tobillos desnudos. Pero no miré hacia abajo. No podía apartar la vista de ese número obsceno que brillaba en la pantalla de mi iPhone. ¿Qué carajos? Susurré, y mi propia voz me sonó ajena, estrangulada. Antes de que pudiera siquiera formular una teoría, el teléfono vibró de nuevo. Otro correo. De nuevo Rogelio. Pero esta vez, venía con copia a mi madre, Mireya. El asunto era diferente esta vez, instrucciones finales. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi se me cae el teléfono sobre los cristales rotos. Abrí el correo. No era un documento legal. No era una notificación bancaria. Era una carta. Una carta escrita por mi padre, con ese tono seco y autoritario que usaba cuando despedía a un empleado o cuando me explicaba por qué no podía estudiar bellas artes. Lo leí, y con cada palabra, sentí como si me estuvieran arrancando la piel a tiras, sin anestesia. Paloma. Para cuando leas esto, tu madre y yo ya estaremos en el aire. Hemos tomado una decisión ejecutiva por el bien de la familia, algo que tú, con tu sentimentalismo y tu falta de visión para los negocios, nunca habrías entendido ni aprobado. Hemos liquidado el fideicomiso Serrano. Todo. El ático en Seattle, la cabaña del lago en Oregón, el edificio de oficinas en el centro y todas las propiedades de inversión que pusimos a tu nombre por motivos fiscales hace 10 años. Todo se ha vendido. En efectivo. Nos vamos a Europa. No intentes buscarnos. No intentes contactarnos. Necesitamos empezar de cero, lejos de las presiones y de los errores del pasado. Considera esto una oportunidad para ti también. Tienes tu carrera. Tienes tu talento. Sobrevivirás. El dinero de la venta debió llegar a nuestra cuenta en Suiza, pero hubo un problema técnico con los códigos SWIFT en el último minuto y el banco notificó una redirección. Si por algún error administrativo los fondos rebotaron a la cuenta vinculada, la tuya, transfiérelos inmediatamente a la cuenta que te adjunto abajo. Hazlo ahora. No seas estúpida. Nos vemos en otra vida. Papá y mamá. Leí el último párrafo de nuevo. Hazlo ahora. No seas estúpida. La náusea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me doblé por la cintura y vomité la piña y el ron sobre la barandilla, hacia las flores de hibisco de abajo. Mi cuerpo rechazaba la realidad antes que mi mente. No era el dinero. Dios mío, no era el dinero. Era la cabaña en Oregón. Mi refugio. El lugar donde había pasado los veranos escribiendo, donde había dado mi primer beso, donde me escondía cuando el mundo de mis padres se volvía demasiado asfixiante. La habían vendido. Mi ático. Mi santuario. Mi estudio. Mis dibujos. Mis libros. Todo. Todo lo que estaba a tu nombre por motivos fiscales.
Recordé el día que firmé esos papeles, con 21 años. Papá me había puesto una mano en el hombro, sonriendo con esa sonrisa de tiburón, y me había dicho, mija, esto es para protegerte. Si algún día me pasa algo, tú eres la dueña de todo sobre el papel. Es para asegurar tu futuro. Mentira. Todo había sido una mentira. Me habían usado como una mula de carga, como un testaferro glorificado. Habían puesto las propiedades a mi nombre para evadir impuestos, para protegerse ellos de las demandas, y ahora las habían convertido en efectivo y me habían dejado tirada como un envase vacío. Me limpié la boca con el dorso de la mano. El sabor amargo de la bilis se mezclaba con el sabor metálico de la traición. Miré el saldo de nuevo. 55 millones de pesos. El error administrativo. El dedo resbaladizo del destino. Papá, en su arrogancia o en su prisa por huir, había cometido el único error de su inmaculada carrera criminal. Al liquidar los activos que estaban legalmente a mi nombre, el sistema bancario había detectado la cuenta vinculada principal, la mía, la que usaba para pagar los gastos de esas mismas propiedades. Y había depositado el cheque allí cuando la cuenta suiza falló. Ellos creían que yo obedecería. Creían que, como la buena hija, la paloma dócil que siempre bajaba la cabeza y decía sí, papá, vería el dinero y, muerta de miedo, se lo enviaría inmediatamente. No seas estúpida, había escrito. Una risa histérica, burbujeante y oscura, brotó de mi garganta. Me levanté, ignorando el cristal que se clavó superficialmente en mi talón. El dolor físico era bienvenido. Me ayudaba a enfocarme. No seré estúpida, papá, dije al viento del Pacífico. Tienes razón. No seré estúpida. Levanté el teléfono. No para hacer una transferencia, sino para hacer una llamada. Entré en la villa y cerré la puerta corredera de cristal, bloqueando el sonido relajante del mar. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar como una Serrano, aunque me diera asco admitirlo. Rogelio Serrano me había enseñado una sola cosa útil en la vida, en una negociación, el que tiene el dinero tiene el poder. El resto es solo ruido. Bueno, papá. Ahora yo tengo el dinero. Marqué el número de servicio al cliente VIP del banco. Mis dedos estaban resbaladizos por el sudor. Un tono. 2 tonos. Buenas tardes, línea Platinum del Banco Nacional. Le atiende Fabián. ¿Con quién tengo el gusto? La voz era tranquila, profesional, masculina. Una voz diseñada para calmar a gente rica que tiene problemas del primer mundo. Soy Paloma Serrano, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Estaba canalizando una furia fría, una capa de hielo sobre un volcán. Necesito hablar sobre una transferencia entrante en mi cuenta. Acaba de ocurrir. Hubo una pausa, seguida por el sonido de teclas siendo golpeadas rápidamente. Un momento, por favor, señorita Serrano. Déjeme verificar sus credenciales de seguridad. Sí, aquí está. Veo la actividad. Hubo un silencio repentino, un vacío en la línea donde la profesionalidad de Fabián tropezó con la realidad. Dios santo. Sí, dije. 55 millones. Señorita Serrano, veo el depósito. Proviene de la liquidación de múltiples fideicomisos inmobiliarios y cuentas de inversión. Todo parece estar en orden legalmente, ya que los activos estaban a su nombre, pero la magnitud de la transacción ha activado 3 alertas de seguridad en nuestro sistema. Fabián, escúchame con mucha atención, le corté. No tenía tiempo para explicaciones burocráticas. Necesito congelar la cuenta. ¿Disculpe? Fabián parecía confundido. ¿Quiere rechazar la transferencia? No. Quiero el dinero en la cuenta. Pero quiero congelar todo movimiento saliente. Quiero que esa cuenta sea una bóveda cerrada. Nadie entra, nadie sale. Especialmente nadie con apellido Serrano que no sea yo. Señorita, usted es la única titular. Sus padres figuran como autorizados en la cuenta vinculada empresarial, pero esta es su cuenta personal. Exacto.
Pero ellos tienen mis claves. Tienen mis poderes notariales. Fabián, estoy en una situación de, busqué la palabra adecuada, tragando la histeria, de robo de identidad familiar. Necesito que bloquees cualquier intento de acceso externo, cualquier transferencia internacional, cualquier retiro de efectivo. Bloquéalo todo. Ahora. Fabián carraspeó. Pude sentir cómo se enderezaba en su silla a miles de kilómetros de distancia. Entiendo la gravedad. Si usted me da la autorización verbal grabada ahora mismo, puedo colocar un candado nivel rojo en la cuenta. Eso significa que ni siquiera usted podrá mover un centavo sin presentarse físicamente en una sucursal con 2 identificaciones. ¿Está segura? Pensé en mis padres. Los imaginé en la sala VIP de primera clase, brindando con champán, riéndose de cómo se habían librado de todo, de cómo me habían dejado atrás. Imaginé a Rogelio mirando su reloj, esperando la notificación de que su hija tonta había seguido las instrucciones. Hazlo, dije. Muy bien. Necesito que repita la siguiente frase. Repetí las palabras legales como un autómata. Yo, Paloma Serrano, autorizo el bloqueo total. Cuando terminé, Fabián tecleó algo con fuerza. Está hecho, señorita Serrano. La cuenta es un búnker. Nadie puede tocar esos 55 millones. Ni siquiera el presidente. Gracias, Fabián. ¿Algo más? Sí. Si alguien llama, alguien gritando, alguien diciendo que es mi padre, le diremos que la cuenta está bajo investigación de seguridad y que no podemos dar información. Es el protocolo estándar. Perfecto. Colgué. El teléfono se sentía caliente contra mi oreja. Me dejé caer en el sofá de lino blanco, con las piernas temblando incontrolablemente. Acababa de declarar la guerra. No era solo un bloqueo bancario. Era un corte de cordón umbilical hecho con un hacha. Mis padres, Rogelio y Mireya, las personas que controlaban hasta la forma en que respiraba, estaban a punto de descubrir que su títere acababa de cortar los hilos. Y lo peor, o lo mejor, de todo, tenían todo su capital, todo el fruto de sus vidas y de sus mentiras, atrapado en mi puño cerrado. Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde en Hawái. Eso significaba que eran las 12 de la noche en Nueva York. Su vuelo a Europa salía a las 1 de la mañana. En cualquier momento, intentarían acceder a los fondos para transferirlos a su cuenta segura en Suiza antes de despegar. Y se encontrarían con una pared de ladrillos. Sonreí. Fue una sonrisa fea, tensa, sin alegría. Pero fue mía. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Apagué todas las luces de la villa para que la oscuridad coincidiera con lo que sentía por dentro. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría, mirando la negrura del océano. Mi mente, traicionera como siempre, no se enfocó en los millones, sino en los recuerdos. Empezó a proyectar una película de terror titulada La infancia de Paloma. Recordé el día de mi graduación de arquitectura. Había ganado el premio al mejor diseño sostenible. Estaba radiante, bajando del estrado con mi diploma. Mis padres estaban allí, en primera fila. Papá ni siquiera me miró a los ojos. Estaba revisando correos en su BlackBerry. Mamá me dio un beso en la mejilla y susurró, lástima que esa toga te haga ver tan ancha de caderas, mija. Pero felicidades. Nunca celebraron el premio. Esa noche fuimos a cenar con unos socios de papá y pasaron 3 horas hablando de tipos de interés. Yo fui solo un adorno en la mesa. Pero el recuerdo que más dolía, el que me hizo abrazar mis rodillas y sollozar en silencio en esa villa de lujo, fue el de Canelo. Tenía 12 años. Había ahorrado cada peso que mis abuelos me daban a escondidas para comprar un cachorro en el refugio. Un mestizo dorado, torpe y amoroso. Lo llamé Canelo. Fue mío durante 3 semanas. 3 semanas de amor incondicional, de alguien que se alegraba de verme solo porque era yo, no por lo que podía hacer. Un día llegué del colegio y Canelo no estaba. Papá estaba leyendo el periódico en el salón. ¿Dónde está Canelo?, pregunté, con el pánico subiendo por mi garganta.
Rogelio pasó la página del periódico sin mirarme. Hacía mucho ruido. Y olía mal. Lo vendí. ¿Lo vendiste? Sentí que el mundo se acababa. Pero era mío. Yo lo pagué. Él bajó el periódico lentamente y me miró por encima de sus gafas de lectura. Esa mirada. La misma mirada fría y calculadora que imaginaba que tenía ahora en el aeropuerto. Tú vives bajo mi techo, comes mi comida. Nada es tuyo, Paloma. Ni el dinero que usaste, ni ese perro, ni tú misma. Todo es de la familia. Y yo decido qué es lo mejor para la familia. Con el dinero que saqué por el perro, te compré unos libros de matemáticas. Me lo agradecerás algún día. Nunca se lo agradecí. Y nunca tuve otro perro. Aprendí la lección, no ames nada, porque Rogelio Serrano te lo quitará y lo venderá si le conviene. Volví al presente. La ira secó mis lágrimas. La sal me picaba en las mejillas. Esta vez no, papá, susurré a la oscuridad. Esta vez no puedes vender al perro. Esta vez, yo tengo la correa. Me levanté con los músculos entumecidos. Fui a mi habitación, saqué mi maleta y empecé a empacar. Tiré la ropa dentro sin doblarla. Los bikinis, los vestidos de lino, el sombrero de paja. Todo me parecía ridículo ahora. Eran disfraces de una vida que ya no existía. Reservé el primer vuelo de regreso a Seattle. Salía a las 5:30 de la mañana. Necesitaba volver. Necesitaba ver con mis propios ojos el vacío que habían dejado. Necesitaba pisar el campo de batalla. Antes de cerrar la maleta, revisé mi teléfono una última vez. 20 llamadas perdidas de papá. 15 de mamá. 12 mensajes de texto. No leí ninguno. No todavía. Sabía que en el momento en que aterrizara en Seattle y encendiera el teléfono, la tormenta estallaría. Pero ya no era la niña de 12 años llorando por su perro. Era una mujer de 31 años con $55 millones y un corazón que se estaba convirtiendo rápidamente en piedra. Me duché con agua helada, me vestí con vaqueros y una camiseta negra, y salí de la villa sin mirar atrás. El paraíso se había roto, pero algo nuevo estaba naciendo entre los escombros. Algo peligroso. Aterricé en Seattle bajo una lluvia fina y gris que parecía lavar el color del mundo. Era apropiado. Después de la saturación technicolor de Hawái, mi ciudad se veía como yo me sentía, pálida, fría y dura. Tomé un taxi desde el aeropuerto SeaTac. El conductor, un hombre amable con turbante, intentó hablar del clima. Yo solo podía mirar por la ventana, apretando mi bolso contra el pecho como si llevara una granada. Pasamos por el centro, viendo los rascacielos donde papá tenía sus oficinas. Tenía. Verbo pasado. Ahora probablemente eran propiedad de algún conglomerado chino o de un fondo buitre. Cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio, un bloque moderno de cristal y acero en el distrito de Belltown, sentí el primer golpe de realidad física. Mi llave electrónica del portal no funcionó. La luz roja parpadeó burlonamente. Por supuesto. Habían vendido el edificio entero o al menos mi unidad, y los nuevos dueños ya habían cambiado los códigos. Tuve que llamar al conserje, el viejo señor Thompson, quien me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Señorita Serrano, pensé que se había mudado. Los de la mudanza vinieron hace 3 días. Dijeron que era una liquidación total urgente. Hubo un malentendido, señor Thompson, mentí, forzando una sonrisa que debió parecer una mueca de dolor. ¿Me puede dejar subir? Tengo que recoger unas cosas que se olvidaron. Me dejó pasar. Subí en el ascensor, sintiendo como mi estómago caía al suelo a medida que subíamos al piso 20. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Había un equipo de limpieza dentro. Entré sin llamar. El shock fue físico. Fue como entrar en un cadáver. Estaba vacío. No desordenado. No en proceso de mudanza. Vacío. El sofá italiano de cuero blanco, desaparecido. La mesa de comedor de roble macizo, desaparecida.
Mis estanterías con cientos de libros de arquitectura y diseño, desaparecidas. Incluso las lámparas habían sido arrancadas del techo, dejando cables tristes colgando como venas expuestas. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando con un eco hueco que me helaba la sangre. Entré en lo que solía ser mi estudio. Ahí fue donde me rompí. No me importaban los muebles caros. Odiaba esos muebles. Pero en el estudio tenía mis bocetos. Mis maquetas. Mis pinturas. Años de trabajo creativo, mi verdadera alma. No había nada. Solo marcas rectangulares de polvo en las paredes donde solían colgar mis cuadros. En una esquina, sin embargo, había una caja de cartón solitaria. Me acerqué corriendo, con una chispa de esperanza. Miré dentro. Eran mis cosas de niña. Un viejo oso de peluche sin un ojo. Unos diarios de la adolescencia. Y mis diplomas enmarcados, con el cristal roto, tirados ahí como basura. Habían dejado esto porque, para Rogelio y Mireya, esto no tenía valor de reventa. Mis recuerdos, mis logros, mi arte, para ellos era basura. Habían vendido mi vida y habían dejado los restos que no podían monetizar. Me dejé caer al suelo, abrazando esa caja de cartón sucia. El olor a polvo y a abandono me llenó la nariz. Malditos, siseé entre dientes. Malditos sean. En ese momento, mi teléfono, que había encendido al salir del aeropuerto, empezó a sonar. No era una llamada normal. Era una videollamada de FaceTime. El nombre en la pantalla brillaba como una advertencia de peligro biológico, papá. Me limpié la cara con la manga de mi camiseta. Me puse de pie. Miré a mi alrededor, a las paredes desnudas de mi vida saqueada. No iba a llorar frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Respiré hondo, puse mi mejor cara de póker, esa que aprendí en las cenas de negocios aburridas, y deslicé el dedo para contestar. La imagen tardó un segundo en estabilizarse. Cuando lo hizo, vi el caos. Estaban en un aeropuerto, eso era seguro. Pero no en la sala VIP tranquila y lujosa que yo había imaginado. Estaban en un pasillo cerca de los mostradores de facturación, bajo una luz fluorescente poco favorecedora. Rogelio Serrano, el hombre que siempre vestía trajes de 3 piezas impecables, tenía el nudo de la corbata deshecho y el cabello, generalmente engominado hacia atrás, caía en un mechón desordenado sobre su frente sudorosa. Mireya estaba a su lado, con sus gafas de sol oscuras puestas, a pesar de estar en el interior, y los labios apretados en una línea tan fina que casi desaparecían. Por fin. Ladró Rogelio, acercando el teléfono tanto a su cara que pude ver los poros dilatados de su nariz. Llevamos 6 horas llamándote, niña ingrata. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? Su voz no sonaba a padre preocupado. Sonaba a dueño furioso cuyo perro se había escapado. Hola, papá. Hola, mamá, dije. Mi voz era tranquila, peligrosamente tranquila. Veo que siguen en Nueva York. Pensé que a esta hora ya estarían brindando sobre el Atlántico. No te hagas la lista conmigo, Paloma, escupió él. Nuestras tarjetas fueron rechazadas. Todas. La Platinum, la Black, incluso las de débito. Intentamos hacer la transferencia de emergencia a la cuenta suiza y el sistema nos dijo que la cuenta de origen, tu cuenta, está bloqueada por actividad sospechosa. Qué raro, dije, caminando lentamente por mi apartamento vacío, asegurándome de que ellos pudieran ver las paredes desnudas a través de mi cámara. Debe ser un error administrativo. Como el que me envió $55 millones. Mireya se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Empezó con su táctica habitual, el chantaje emocional. Paloma, hija, por favor. No es momento de juegos. Estamos en una situación muy delicada. Tu padre tiene la tensión por las nubes. Si no subimos a ese avión en 2 horas, perderemos la conexión y las cosas se pondrán muy feas. Hay gente esperándonos. Gente peligrosa. Necesitas desbloquear esa cuenta ahora mismo. Hazlo por tu madre. ¿Hacerlo por mi madre?
Me detuve frente a la ventana, con la lluvia de Seattle de fondo. ¿La misma madre que vendió mi casa mientras yo estaba de vacaciones? ¿La madre que vendió mis cuadros, mis libros, mi vida? Eran activos. Gritó Rogelio, interrumpiendo. Todo eso lo pagué yo. Tú no serías nada sin mí. Ese dinero es mío. Yo lo construí, yo lo gané, yo lo robé a los idiotas que... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado alto en un lugar público. Bajó la voz a un susurro venenoso. Escúchame bien, niñita. Tú no sabes en qué te estás metiendo. Ese dinero no es limpio. Si te lo quedas, te van a buscar. Te van a encontrar. Nosotros estamos intentando salvarte, llevándonos el problema lejos. ¿Salvándome? Me reí. Fue una risa seca. Me dejaron sin casa. Me dejaron sin nada. Me iban a dejar tirada en América mientras ustedes vivían como reyes en la Riviera Francesa. Y ahora resulta que el dinero es peligroso. Pues adivina qué, papá, yo también soy peligrosa. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Mireya, con la voz temblorosa. ¿Nos vas a dejar aquí? ¿A tus propios padres? Te dimos la vida. Me dieron la vida y ahora me la han cobrado con intereses, respondí. He hablado con el banco. La cuenta está congelada bajo protocolo de fraude. Y he hablado con un abogado, mentira, pero pronto sería verdad. Si quieren ese dinero, tendrán que venir a Seattle a reclamarlo en persona. Tendrán que explicarle a un juez de dónde salieron esos 55 millones. El rostro de Rogelio se puso de un color púrpura alarmante. No puedes hacernos esto. Si volvemos, nos arrestarán. Hay órdenes de... Se mordió la lengua de nuevo. Eres una maldita traidora. Maldita sea la hora en que te tuve. Adiós, papá. Disfruta del aeropuerto. Dicen que los bancos de la terminal son muy cómodos para dormir. Toqué el botón rojo. La pantalla se fue a negro. Me quedé mirando mi propio reflejo en el teléfono. Mis ojos brillaban. Mis manos ya no temblaban. Rogelio había confesado algo crucial: si volvían, los arrestarían. Eso significaba que los 55 millones no eran solo evasión de impuestos. Era algo peor. Y yo tenía el botín del crimen en mi bolsillo. Necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién llamar. No a un abogado cualquiera. Necesitaba un tiburón. Una hora después, estaba sentada en una cafetería barata en Pike Place Market, viendo a los turistas pasar bajo la lluvia. Tenía mi única caja de pertenencias a mis pies. Frente a mí estaba Yadira, mi mejor amiga desde la universidad. Yadira era lo opuesto a mí, ruidosa, colorida, sin filtros y leal hasta la muerte. Cuando le conté la historia, soltó tantas palabrotas en español y en inglés que la señora de la mesa de al lado se cambió de sitio. Hijos de la gran. Yadira golpeó la mesa. Te lo dije, Paloma. Te dije que eran unos vampiros. Pero esto es nivel Drácula supremo. Necesito un abogado, Yadi. Pero no uno de esos de familia que te dicen vamos a mediar. Necesito a alguien que pueda pelear con Rogelio Serrano y no salir sangrando. Yadira sonrió. Fue una sonrisa depredadora. Tengo a la persona. ¿Te acuerdas de mi tía Lourdes? La que hizo llorar a su propio exmarido en el juicio de divorcio hasta que él le dio la casa y el perro. Esa misma. Lourdes Villalobos. Se especializa en delitos financieros y disputas familiares de alto patrimonio. Es una bruja, en el mejor sentido de la palabra. Vamos. La oficina de Lourdes Villalobos no estaba en un rascacielos de cristal. Estaba en un edificio de ladrillo antiguo en Pioneer Square, olía a café fuerte y a libros viejos de leyes. Lourdes era una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo gris cortado en un bob afilado y unos ojos que parecían escáneres de rayos X. Me escuchó sin interrumpir durante 20 minutos. No tomó notas. Solo me miraba, jugando con una pluma estilográfica de plata.
Cuando terminé, hubo un silencio largo. Déjame ver si entiendo, dijo Lourdes, con una voz rasposa de fumadora. Tu padre, el gran magnate inmobiliario Rogelio Serrano, liquidó todos los activos que estaban a tu nombre para evadir impuestos y responsabilidades, intentó fugarse con el efectivo, pero por un error de dedo. Te envió el botín a ti. Y ahora está atrapado en JFK porque tú, en un momento de lucidez brillante, congelaste los fondos. Exactamente, dije. Lourdes soltó una carcajada corta y seca. Tu padre es un aficionado arrogante. ¿Perdón? Parpadeé. Rogelio era muchas cosas, pero nunca lo había considerado un aficionado. Los verdaderos criminales de cuello blanco no usan una sola transferencia masiva. Usan empresas fantasma, cuentas puente, criptomonedas. Hacer una transferencia de 55 millones de golpe es pedirle al IRS y al FBI que te miren con lupa. Lo hizo con pánico. Estaba desesperado. Lourdes se inclinó hacia adelante. Escucha, Paloma. Legalmente, estás en una zona gris muy interesante. El dinero está en tu cuenta. Los activos vendidos estaban a tu nombre. Técnicamente, el dinero es tuyo. Pero, dado el monto y el origen sospechoso, si te lo quedas sin más, serás cómplice de lavado de dinero. No quiero el dinero sucio, dije rápido. Solo quiero que paguen. Quiero que no se salgan con la suya. Quiero mi vida de vuelta. Tu vida de antes ya no existe, cariño, dijo Lourdes con suavidad, pero con firmeza. Esa vida era una mentira financiada por fraudes. Pero podemos construirte una nueva. Vamos a jugar a un juego. Vamos a mantener el dinero congelado. Vamos a reportar la transacción sospechosa a las autoridades fiscales nosotros mismos, antes de que ellos lo hagan. Nos presentaremos como las víctimas cooperadoras que han descubierto un fraude en sus cuentas. Eso mandará a mis padres a la cárcel, susurré. Lourdes me miró fijamente. Ellos te iban a mandar a la cárcel a ti, Paloma. Si tú hubieras transferido ese dinero a Suiza como te pidieron, y luego las autoridades hubieran investigado, ¿quién crees que habría aparecido como la remitente? Tú. Ellos estarían bebiendo vino en Europa y tú estarías en una celda federal por lavado de activos internacionales. Te usaron de escudo humano. Sentí un escalofrío que me llegó hasta los huesos. Tenía razón. Hazlo, dije. Haz lo que tengas que hacer. Los días siguientes fueron un asedio. Lourdes presentó los documentos ante las autoridades, iniciando una investigación silenciosa. Mientras tanto, mis padres, atrapados en un limbo legal en Nueva York, sus pasaportes fueron retenidos temporalmente por una alerta administrativa que Lourdes y sus contactos lograron activar, desataron el infierno. Como no podían acceder al dinero para contratar abogados de primera, recurrieron a lo único que les salía gratis, la familia. En psicología, a las personas que un narcisista manipula para atacar a su víctima se les llama monos voladores, como en El Mago de Oz. Yo tuve una invasión de monos. Primero fue mi tía Consuelo, la hermana mayor de mi madre. Me llamó un martes por la mañana. Paloma, ¿tienes corazón? Sollozó por el teléfono. Tu madre está en el hospital. Le dio una crisis nerviosa en el hotel barato donde se están quedando. Dice que su propia hija quiere matarla de un disgusto. Tía, mamá no está enferma. Está manipulando. Vendieron mi casa. Me robaron todo. El dinero va y viene. Gritó Consuelo. Pero la madre es una sola. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tu primo Javi dice que deberías avergonzarte. Toda la familia está hablando de ti. Dicen que eres una ladrona, que te aprovechaste de la confianza de tu pobre padre. ¿Mi pobre padre? Casi tiro el teléfono contra la pared. Tía, él iba a fugarme. Y mentiras. Son invenciones tuyas para justificar tu avaricia. Devuélveles el dinero, Paloma. O te juro que la familia te repudiará para siempre. Nadie te volverá a hablar. Colgué. Me senté en el sofá del pequeño apartamento que Yadira me había prestado, temblando.
La culpa es una droga poderosa. Crecí creyendo que decepcionar a la familia era el pecado capital. Una parte de mí, esa niña pequeña asustada, quería desbloquear la cuenta solo para que dejaran de gritarme, para que me volvieran a querer. Yadira entró en la habitación, me vio llorando y me quitó el teléfono. ¿Quién era? ¿La bruja de Consuelo? Asentí. Yadira miró el teléfono, vio un nuevo mensaje entrante de un tío lejano llamándome perra desagradecida, y procedió a bloquear el número. Escúchame, Paloma. Yadira me agarró por los hombros. Esa gente no es tu familia. Son rehenes de tu padre. Si te repudian, te están haciendo un favor. La basura se está sacando sola. Duele, Yadi. Duele mucho. Lo sé. Es como una amputación. Duele porque era parte de ti. Pero esa parte estaba gangrenada. Si no la cortas, te mata. Esa tarde, cambié mi número de teléfono. Fue el primer paso real hacia mi libertad emocional. Pero el ataque final aún estaba por llegar. Una semana después, llegó un correo electrónico oficial a la oficina de Lourdes. Finalmente, Rogelio había conseguido un abogado. Probablemente uno barato, de los que se anuncian en las paradas de autobús, o quizás algún viejo favor que alguien le debía. Lourdes me citó en su oficina para leerlo. Siéntate, Paloma. Esto te va a encantar, dijo, con una sonrisa sarcástica. Me pasó el documento. Propuesta de acuerdo extrajudicial, en nombre de mis clientes, Rogelio y Mireya Serrano, proponemos lo siguiente para evitar litigios penales y civiles contra la señorita Paloma Serrano por apropiación indebida. 1. La señorita Paloma desbloqueará inmediatamente la cuenta y transferirá la suma de $54 millones a la cuenta designada. 2. La señorita Paloma podrá retener la suma de $1 millón en concepto de comisión por molestias. 3. Ambas partes firmarán un acuerdo de no divulgación, estricto, prohibiendo a la señorita Paloma hablar sobre los negocios familiares o las circunstancias de la venta de activos. 4. Si se aceptan estos términos en 24 horas, el señor Serrano se compromete a no presentar cargos por robo. Leí el papel. $1 millón. Me ofrecían $1 millón de mis propios 55 millones, bueno, técnicamente suyos, pero legalmente míos, para que me callara y desapareciera. ¿Creen que soy idiota?, dije. ¿Creen que estás asustada?, corrigió Lourdes. ¿Creen que $1 millón es suficiente para comprar tu silencio porque siempre te han comprado barato? Un coche, un viaje, una matrícula de universidad, siempre te daban migajas y esperaban lealtad eterna. ¿Qué contestamos? Pregunté. Lourdes sacó su pluma. ¿Qué quieres contestar tú? Pensé en mi apartamento vacío. Pensé en Canelo, el perro vendido. Pensé en tía Consuelo gritándome. Pensé en los años de terapia que necesitaría para superar esto. Diles que no. ¿Solo eso? No. Saqué mi teléfono. Busqué una foto que había tomado el día que volví a mi apartamento. La foto del salón vacío, con solo la marca de polvo donde había estado mi cuadro favorito. Mándales esto. Y escribe, el precio ha subido. El precio ahora es, justicia. Lourdes soltó una carcajada. Me gustas, chica. Me gustas mucho. Enviamos la respuesta. No hubo contraoferta inmediata. Solo un silencio ominoso. Sabíamos que era la calma antes del golpe final. Rogelio Serrano no se rendía. Si no podía comprarme, intentaría destruirme. Pero él no sabía que Lourdes había encontrado algo en los registros financieros. Algo que cambiaba el juego por completo. El silencio duró 2 días. Al tercer día, Lourdes me llamó a las 7 de la mañana. Ven a la oficina. Ahora. Trae café. Mucho café. Cuando llegué, el despacho de Lourdes parecía una zona de guerra de papeles. Había archivadores abiertos por todas partes y pizarras blancas llenas de diagramas de flujo con flechas rojas. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando un café latte grande sobre su escritorio. Lourdes se frotó los ojos.
Parecía no haber dormido en días. Esto, querida Paloma, es la obra maestra de tu padre. Y tengo que admitir, es impresionante en su monstruosidad. Me señaló la pizarra. Contraté a un contable forense ex FBI para rastrear el origen de los fondos que componen esos 55 millones. Sabíamos que venían de la venta de propiedades, ¿verdad? Pero las matemáticas no cuadraban. Tus propiedades valían, como mucho, 15 o 20 millones en el mercado actual. ¿De dónde salieron los otros 35? Sentí un nudo en el estómago. ¿Drogas? Pregunté, temiendo la respuesta. No. Peor. O mejor, dependiendo de cómo lo mires. Fraude de construcción masivo y malversación de fondos de pensiones. Lourdes golpeó la pizarra con un rotulador. Tu padre ha estado dirigiendo un esquema Ponzi con sus proyectos de desarrollo urbano durante la última década. Tomaba dinero de inversores para construir edificios, usaba materiales baratos, sobornaba a inspectores y se embolsaba la diferencia. Pero eso no es todo. Hace 6 meses, vació el fondo de pensiones de sus propios empleados. Cientos de trabajadores de la construcción, secretarias, conserjes, gente que ha trabajado para él durante 30 años. Se robó sus jubilaciones para inflar su paracaídas dorado. Me tapé la boca con la mano. Pensé en el señor Thompson, el conserje de mi edificio, que siempre hablaba de jubilarse e irse a pescar con sus nietos. Papá le había robado. Les había robado a todos. Y aquí está la cereza del pastel, continuó Lourdes, su voz bajando a un tono grave. Él sabía que el esquema estaba a punto de colapsar. El FBI estaba empezando a hacer preguntas. Por eso la prisa por vender todo y huir a Europa. Pero necesitaba un chivo expiatorio. Yo, susurré. Tú. Al transferir todo el dinero sucio a tu cuenta personal, y luego intentar moverlo a Suiza desde tu nombre, si el FBI rastreaba el dinero, la ruta terminaría en Paloma Serrano. Él podría alegar desde Europa que su hija, la arquitecta que firmaba los planos, era la mente maestra que robó el dinero y huyó. Él se haría la víctima traicionada. Las piernas me fallaron. Me senté en la silla de visitas, sintiendo que la habitación daba vueltas. No solo me había desheredado. No solo me había robado. Mi propio padre había planeado incriminarme por un delito federal que me habría costado 20 años de cárcel, solo para salvar su propio pellejo. El amor condicional era una cosa. Esto era maldad pura. Psicopatía. ¿Entonces, soy cómplice? Pregunté con voz temblorosa. No, dijo Lourdes. Porque tú congelaste la cuenta. Porque tú viniste a mí. Y porque vamos a entregarle todo este paquete de pruebas al fiscal del distrito esta misma tarde. Vamos a convertirte en la testigo estrella, Paloma. Vas a ser el clavo en su ataúd. La fiscalía actuó rápido. Demasiado rápido para el gusto de mis padres. Al emitirse la orden de arresto federal, sus pasaportes fueron marcados definitivamente. No podían salir de Estados Unidos. Pero el fiscal quería asegurarse de recuperar cada centavo, así que les ofreció un trato, entregarse voluntariamente en Seattle para una audiencia de clarificación de activos a cambio de una posible reducción de fianza. O ser cazados por los US Marshals en Nueva York y trasladados encadenados. Eligieron volver por su propio pie, intentando mantener la poca dignidad que les quedaba. La reunión se programó en una sala de conferencias neutral, en el Edificio Federal de Justicia de Seattle. Yo no tenía que ir. Lourdes me lo dijo. No tienes que verles las caras, Paloma. Yo puedo manejar esto. No, dije, ajustándome la chaqueta. Necesito verlos. Necesito que me vean. Necesito que sepan que no tengo miedo. La sala era fría, con una mesa larga de metal. Cuando entraron, casi no los reconocí. Habían pasado solo 2 semanas, pero Rogelio parecía haber envejecido 10 años. Su traje estaba arrugado. Había perdido peso. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una mirada nerviosa, de animal acorralado. Mireya estaba peor.
Sin su maquillaje perfecto y sus joyas, parecía pequeña, frágil. Una anciana asustada. Cuando me vieron sentada al otro lado de la mesa, junto a Lourdes y dos agentes federales, la reacción fue visceral. Mireya soltó un gemido y se cubrió la cara. Rogelio, sin embargo, se puso rojo de ira. Intentó abalanzarse hacia la mesa, pero su abogado, un hombre sudoroso que parecía superado por la situación, lo retuvo del brazo. «Tú», gritó Rogelio, señalándome con un dedo tembloroso. «Maldita víbora. Te di todo. Te di una vida de lujo. ¿Y así me pagas? ¿Entregando a tu propia sangre a los federales?» Me quedé sentada, inmóvil. Esperaba sentir miedo. Esperaba sentir pena. Pero no sentí nada. Solo una claridad absoluta. «Tú no me diste una vida, Rogelio», dije. Usé su nombre por primera vez, no papá. Me diste una deuda. Y hoy, esa deuda está saldada. Soy tu padre. Bramó él, golpeando la mesa. Yo te hice. Y tú intentaste destruirme, respondí con voz calmada. Intentaste usarme como escudo para tus robos. Sé lo de las pensiones. Sé lo de los materiales baratos. Lo sé todo. La cara de Rogelio se transformó. El color rojo dio paso a un blanco ceniciento. Miró a su abogado, luego a los federales, y finalmente a mí. Se dio cuenta de que yo sabía la verdad completa. Ya no podía manipularme. Mireya levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Palomita, por favor, somos viejos. No sobreviviremos en la cárcel. Retira los cargos. Di que fue un error. Di que te dimos permiso. Tú puedes salvarnos. Aún puedes ser una buena hija. Miré a esa mujer, la mujer que criticaba mis caderas, que elegía mis muebles, que miraba hacia otro lado cuando papá me gritaba. La buena hija murió en Hawái, mamá. La mataron ustedes con un correo electrónico. Me levanté. Señores agentes, dije, dirigiéndome a los federales. Tienen mi cooperación total. El dinero está a su disposición para ser devuelto a las víctimas del fondo de pensiones y para pagar los impuestos debidos. No. Gritó Rogelio. Ese dinero es mío. Y entonces, sucedió. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Rogelio, al darse cuenta de que los 55 millones, su Dios, su religión, su única razón de ser, se le escapaban definitivamente de las manos para ser repartidos entre los perdedores, sus empleados. Sufrió un cortocircuito físico y mental. Se llevó la mano al pecho. Su boca se abrió como pez fuera del agua. Mi dinero, jadeó. Se desplomó sobre la silla, y luego al suelo, arrastrando documentos y vasos de agua con él. Mireya gritó. Fue un grito agudo, desgarrador. Rogelio. Ayuda. Un médico. Los agentes federales reaccionaron al instante, iniciando maniobras de primeros auxilios y llamando por radio. El caos llenó la sala. Yo me quedé de pie, observando. Una parte de mí, la parte instintiva, quiso correr hacia él. Quiso gritar papá. Pero mis pies estaban clavados en el suelo. Lo miré retorcerse en el suelo barato de linóleo. Este hombre que se creía un dios, reducido a un cuerpo frágil y enfermo. ¿Era real? ¿O era otra manipulación? Con Rogelio nunca se sabía. Pero su color azulado parecía real. Los paramédicos llegaron en minutos. Lo cargaron en una camilla. Le pusieron una máscara de oxígeno. Mireya corría detrás de la camilla, llorando histéricamente, mirándome con odio puro mientras pasaba. Tú le has hecho esto. Tú lo has matado. Me gritó. No respondí. Vi cómo se cerraban las puertas del ascensor, llevándose a mis padres y al circo de mi vida pasada. Lourdes se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Respiré hondo. El aire de la sala olía a sudor y a miedo. Sí, dije. Estoy bien. Mejor que nunca.
Fue un ataque de ansiedad severo, probablemente una angina de pecho, dijo Lourdes, con su pragmatismo habitual. Sobrevivirá. La gente mala tiene mala hierba en las venas. Lo sé. Pero para mí, ya están muertos. Salí del edificio federal. Afuera, la lluvia había parado. Un rayo de sol pálido se filtraba entre las nubes grises de Seattle. Caminé hasta el borde de la acera. Me sentí ligera. Como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que había cargado desde que nací. Los meses siguientes fueron un laberinto burocrático, pero con Lourdes a mi lado, lo navegamos con precisión quirúrgica. Rogelio sobrevivió a su ataque al corazón, era menor, tal como predijo Lourdes, solo para ser trasladado del hospital directamente a una celda de detención preventiva. La cuestión del dinero fue compleja. De los 55 millones, el gobierno confiscó inmediatamente 20 millones para cubrir el agujero del fondo de pensiones robado y pagar las multas. Me aseguré personalmente de que el señor Thompson y los demás empleados recuperaran sus ahorros. Recibí cartas de agradecimiento que valían más que cualquier cheque. Quedaban 35 millones. El IRS se llevó una gran tajada en impuestos atrasados y penalizaciones por las maniobras de Rogelio. Pero, y aquí es donde la justicia poética entró en juego, una parte significativa de los activos liquidados, unos 10 millones, provenían de propiedades que, aunque compradas con dinero cuestionable, habían estado a mi nombre legalmente durante más de una década y se habían revalorizado enormemente de forma legítima. Lourdes negoció con una habilidad maestra. Paloma no fue parte del fraude, argumentó ante el juez. Ella fue una víctima de robo de identidad. Pero como propietaria legal de los activos vendidos, tiene derecho al remanente después de que se paguen todas las deudas y multas. Al final, cuando el humo se disipó, cuando se pagó a los acreedores, al gobierno, y los honorarios, astronómicos pero merecidos, de Lourdes, quedaban 8 millones de dólares. Limpios. Legales. Míos. Rogelio y Mireya se quedaron con cero. De hecho, se quedaron con menos cero, debiendo millones que nunca podrían pagar. Mis padres intentaron demandarme desde la cárcel, Rogelio, y desde el arresto domiciliario, Mireya, por esa suma restante. Alegaron que era suyo. El juez desestimó el caso en 5 minutos. El señor Serrano transfirió voluntariamente los fondos. La señorita Serrano cooperó con la justicia. Caso cerrado. Tenía 8 millones de dólares. Podría haber comprado otro ático. Podría haber comprado un coche deportivo. Pero no quería nada que me recordara a mi vida anterior. Quería paz. Quería lluvia limpia. Quería un jardín. Hice las maletas de nuevo. Esta vez, no para huir, sino para avanzar. Me despedí de Yadira, le dejé un cheque generoso para que abriera su propia boutique, su sueño de toda la vida, y de Lourdes. Miré el mapa. Mis ojos se posaron en Portland, Oregón. Cerca de Seattle, pero lo suficientemente lejos. Una ciudad de artistas, de lluvia, de gente que no juzga por el apellido. Ahí, dije. Ahí es donde empieza Paloma. Han pasado 6 meses desde que me mudé a Portland. Compré una casa. No es una mansión. Es una casa victoriana antigua en el barrio de Hawthorne, con pintura desconchada que estoy restaurando yo misma y un porche de madera que cruje cuando caminas. La pagué en efectivo. A mi nombre. El jardín estaba salvaje cuando llegué, lleno de zarzas. No contraté a un jardinero. Me compré unos guantes, unas tijeras de podar y pasé las primeras 4 semanas arrancando las malas hierbas con mis propias manos. Había algo terapéutico en arrancar raíces podridas. Cada zarza que sacaba se sentía como arrancar una memoria de Rogelio o un comentario hiriente de Mireya. Ahora, he plantado rosas. Rosas reales, no de esas perfectas y sin olor que le gustaban a mi madre, sino rosas silvestres, desordenadas y fragantes. Abrí mi propio estudio de diseño. Se llama Libertad. No tengo grandes clientes corporativos. No diseño rascacielos fálicos para hombres con complejo de inferioridad.
Diseño casas pequeñas, sostenibles, espacios para refugios comunitarios, parques. Trabajo con madera, con luz, con verdad. Por primera vez en mi vida, cuando dibujo una línea en un plano, es mi línea. Nadie está mirando por encima de mi hombro corrigiéndola. Con parte del dinero restante, creé una beca anónima. La beca Canelo, sí, le puse el nombre de mi perro. Paga la matrícula completa y los gastos de manutención a jóvenes estudiantes de arte que han sido repudiados por sus familias o que vienen de hogares abusivos. Quiero darles la oportunidad de escapar que yo tardé 30 años en encontrar. Mi vida es tranquila. Me despierto sin despertador. Bebo café en mi porche. Tengo un perro nuevo, un mestizo desaliñado que encontré en la calle. Se llama Suerte. Y nadie me lo va a vender. Pero mentiría si dijera que todo es perfecto. El trauma no desaparece mágicamente con un saldo bancario positivo. A veces tengo pesadillas. Sueño que estoy encerrada en una caja fuerte y que el aire se acaba. Sueño con la cara de mi padre volviéndose púrpura. Me despierto sudando, buscando el teléfono para ver si hay algún correo electrónico de amenaza. Luego recuerdo que ya no pueden hacerme daño. Rogelio fue condenado a 15 años de prisión federal. A su edad, es una cadena perpetua. Mireya se libró de la cárcel por cooperar en el último momento contra papá. La lealtad entre ladrones dura poco, pero quedó en la ruina absoluta. Vive en una vivienda subvencionada por el Estado en Nueva Jersey. No tengo contacto con ninguno de los dos. Bloqueo. Silencio. Paz. O eso pensaba, hasta que llegó la carta. Ayer recibí una carta. No un correo electrónico, sino una carta física, en un sobre barato de papel manila. El remitente no tenía nombre, solo una dirección que reconocí inmediatamente como la de una institución correccional federal. Era de papá. Me quedé mirando el sobre durante una hora, con suerte durmiendo a mis pies. Lourdes me había dicho que podía devolverla sin abrir. No tienes obligación de leer su veneno, me dijo. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de un cierre final, me ganó. La abrí. La letra de Rogelio, antes firme y elegante, ahora era temblorosa, casi ilegible. Paloma, aquí hace frío. La comida es basura. Estoy rodeado de animales. Tu madre no me escribe. Esa traidora me culpa de todo. Pero yo sé la verdad. Sé que tú eres la verdadera arquitecta de mi desgracia. Tengo mucho tiempo para pensar aquí. Pienso en el dinero. Pienso en mis edificios. Pienso en mi legado. A veces pienso en ti. No como mi hija, sino como mi rival. Me ganaste, Paloma. Te subestimé. Pensé que eras débil, pero resultaste ser más despiadada que yo. Estoy orgulloso y asqueado al mismo tiempo. Si te queda algo de conciencia, mándame dinero para la cantina. Necesito comprar cosas para sobrevivir aquí dentro. No me obligues a rogar. Tu padre, Rogelio. Leí la carta 2 veces. No había arrepentimiento. No había lo siento. No había amor. Hasta en el fondo del pozo, seguía siendo el mismo. Seguía intentando manipular, seguía pidiendo dinero, seguía viéndome como una transacción. Más despiadada que yo, había escrito. Sonreí. No, papá. No soy despiadada. Soy justa. Y la justicia se siente fría para quienes están acostumbrados a quemar a los demás. Me levanté y fui a la chimenea de mi salón. Encendí un fósforo. Acerqué la llama a la esquina del papel barato. Vi cómo el fuego consumía las palabras de mi padre. Vi cómo legado, dinero y orgullo se convertían en ceniza negra y rizada. No sentí tristeza. Sentí una ligereza final. La última cadena se había roto. Salí al porche con mi taza de té. Estaba lloviznando, esa lluvia suave del noroeste que hace que todo sea verde y vivo. Suerte salió conmigo y apoyó su cabeza en mi rodilla. Le acaricié las orejas. Mireya me ha enviado mensajes a través de terceros diciendo que soy cruel.
Dice que soy una hija desnaturalizada por dejar que mi padre se pudra en la cárcel y que ella viva en la pobreza mientras yo tengo millones en el banco y una casa con jardín. Dice que la familia es lo primero, pase lo que pase. Miro mis rosas. Están floreciendo, rojas y fuertes, a pesar de la lluvia. He pagado un precio muy alto por esta paz. He perdido a mis padres, a mis tíos, a mi pasado. Tengo cicatrices que no se ven. Pero soy libre. Por primera vez en mi historia, soy la dueña de mi propia narrativa. Bebo un sorbo de té y miro directamente a la cámara imaginaria de mi vida, a ustedes, que han escuchado mi historia. Hay gente que dice que debí haberles dado algo. Que debí haberles tirado un salvavidas a los monstruos que me crearon, simplemente porque compartimos ADN. Que el dinero es demasiado castigo. Yo creo que el dinero fue el precio de mi libertad. Y la libertad no tiene precio. Pero a veces, en el silencio de la noche, me lo pregunto. ¿Hice lo correcto? ¿O debería haberles lanzado unas migajas a quienes intentaron comerme viva? ¿Soy la heroína de mi historia, o soy la villana de la suya? Yo ya he tomado mi decisión. Y duermo tranquila. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre o te ha dado satisfacción, por favor, dale like al video. Ayuda muchísimo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Subimos historias de drama real todas las semanas. Quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Hizo bien Paloma en quedarse con el dinero y dejar a sus padres caer? ¿O fue demasiado cruel? Escribe justicia si estás con Paloma, o familia si crees que debió ayudarlos. Nos vemos en la próxima historia.